el pueblo norteamericano se había dado una forma de gobierno, la república, y un método de tomar las decisiones, que era la democracia, y había que defender, y un sistema económico, que era la protección de la propiedad, y había que defender ese sistema. ¿De quién? De los poderes imperiales europeos que lo ponían en peligro. Nosotros, en América Latina, carecemos de esa tradición. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir en ello. Porque nuestro adversario original era muy débil. A lo que se agrega un segundo elemento. El siglo XX latinoamericano es un siglo XX casi sin conflictos internacionales. Es un siglo XX sin guerras. Existe la guerra del Chaco, efectivamente, las escaramuzas entre El Salvador y Honduras de 1969, las escaramuzas entre Ecuador y Perú en 1995, 96, no recuerdo cuándo fue, pero nada parecido ni remotamente a los mataderos europeos del siglo XX. Nosotros en América Latina, si de algo tenemos que congratularnos, es que no fuimos ni responsables, ni cometimos las barbaridades y los destrozos que cometieron los europeos a lo largo del siglo XX. Ni el nazismo, ni el fascismo o nazifascismo, ni el comunismo tuvieron una expresión en América Latina comparable al horror de lo que pasó en Europa. Ahora, eso que fue una virtud latinoamericana, hombre, por supuesto que hubo conflictos periféricos de la Guerra Fría en Guatemala, en El Salvador, básicamente en Nicaragua, naturalmente, pero eran conflictos periféricos que no tenían nada que ver con, por lo menos en su magnitud, con lo que padeció Europa. La consecuencia de los orígenes históricos de nuestra república, por una parte, con ese enemigo débil que era España, y por otro lado, la consecuencia de haber tenido un siglo XX donde los pocos mataderos que hubo en América Latina los organizamos nosotros dentro de nuestros países, pero no fue producto de conflictos internacionales, generó un tipo de gobierno y de sociedad totalmente indefensa. Nuestras sociedades están indefensas, como esos niños que no son capaces de ver cuando ven un animal no se dan cuenta que ese animal puede ser un lobo, puede ser un oso, puede ser un animal que los puede destruir, porque no tienen la capacidad de identificar cuáles son sus enemigos. Eso nos ocurre a nosotros en América Latina. El único país latinoamericano que fue víctima, que pudo desarrollar realmente una doctrina de defensa nacional, porque sí padeció de una manera directa el zarpazo de la guerra, fue México, que perdió la mitad de su territorio en los conflictos con los Estados Unidos y que luego padeció aquel episodio estrafalario totalmente enloquecido de Maximiliano de Austria intentando recrear o crear un imperio europeo en México, todavía con un elemento más enloquecido, que era el propósito final de aquel imperio que nunca se llegó a crear o que fracasó en medio de la guerra, era casar a uno de los familiares, de sus familiares, con un descendiente del emperador brasilero para crear la gran nación latinoamericana entre el imperio mexicano-brasilero, pero aquello fue una cosa totalmente loca que terminó como el pobre Maximiliano fusilado y el desastre que fue aquello. Pero salvo México, que pudo desarrollar una estrategia defensiva porque realmente tuvo un problema, lo que hizo fue una especie de enroque diplomático y generar en su momento la doctrina de la no intervención, a cualquier costo, no intervención. Pero eso es enterrar la cabeza en la arena, porque realmente la doctrina de la no intervención solo la puede aplicar el que la sostiene, pero uno no puede de ninguna manera suponer que el otro va a sujetarse por las mismas normas. Por lo tanto, era una forma de amarrarse las manos y de no participar.
Así llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en el primer tercio de siglo, ante Estados Unidos que sí tiene esa vocación de gran potencia, que sí tiene una visión de los conflictos internacionales, ya es reconocido en el siglo XIX, en 1884, cuando se reúnen las potencias europeas para decidir el destino de África. El único país de América que invitan es Estados Unidos. 1884, la Conferencia de Berlín. Sí, los americanos mandan ni siquiera se molestan en ir oficialmente, pero mandan un delegado. Pero lo interesante es que ya hay un reconocimiento de que esa es una potencia con la que hay que contar. 1884-85. La guerra del 98 entre los Estados Unidos y España, que le coloca dentro del perímetro soberano de los Estados Unidos a Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, que son 7.000 islas, y por supuesto antes ya había incorporado a Hawái. Esto lo que produce es un refuerzo de la diplomacia, de la política norteamericana, que ya tiene unas responsabilidades planetarias y que además las asume en el Caribe. ¿Por qué? Y las asume en el Caribe, que son las distintas intervenciones en Nicaragua, intervención en República Dominicana, intervención en Haití, intervención en Cuba. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? ¿Y por qué América Latina se mantiene inerte? Bueno, Estados Unidos lo hace esencialmente por algo que forma parte de la mentalidad diplomática norteamericana desde sus inicios, que es impedir la presencia de otros poderes europeos, de otras potencias europeas, en su gran zona de influencia. Cuando en 1803 o en 1807, porque además se repite muchísimo en la historia americana, hay una vocación y una voluntad de incorporar a Cuba a la nación norteamericana, es porque les preocupa que esa isla grande en el Caribe, tan cerca de la Florida, que ya forma parte de Estados Unidos de 1820, sea una base para los ingleses. Lo que están impidiendo, lo que quieren impedir es la presencia inglesa. Lo mismo que ocurre a principios de siglo con la política de las cañoneras, que es también una reacción de los Estados Unidos porque los alemanes, los ingleses, los italianos andaban merodeando por el Caribe, es decir, bombardearon La Guaira, bloquearon Venezuela, estuvieron a punto de ir a una guerra, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, estuvieron a punto. Hace poco se descubrieron los planes del Kaiser Guillermo para la guerra con los Estados Unidos a principios del siglo XX. Y el conflicto era Venezuela. Y el propósito de los Estados Unidos era evitar la presencia de unos poderes que podían poner en peligro a la nación norteamericana. Es decir, era una visión estratégica muy peculiar. 1900 se produce todo ese periodo en que los Estados Unidos se atribuye la responsabilidad de mantener el orden en el Caribe. Y se meten en 1000 berenjenales, de los cuales muchas veces, siempre, invariablemente salen mal, porque esa es una operación que siempre sale mal. Incluso diseñan, que es una de las grandes paradojas, diseñan un mecanismo legal para controlar a los cubanos, que es la enmienda Platt, y acaban ellos atrapados por los cubanos en la enmienda Platt. Todos los partidos políticos utilizan la enmienda Platt para llevar a los norteamericanos al conflicto entre los criollos. Hay en las memorias de Sumner Welles, que fue el embajador norteamericano en Cuba, está contado y nos dimos cuenta que habíamos caído en una trampa. Nos utilizaban el peso de los Estados Unidos para sus conflictos internos. En 1919 hay un dictador nicaragüense llamado Adolfo Díaz que pide que le pongan una enmienda Platt, porque era la manera de aplastar a sus enemigos. Y en Washington le dice, no, ya tenemos una y no queremos, no, más no. Ya una es suficiente para el problema que esto nos crea. 1933, aparece Roosevelt en escena, liquida ese periodo, pero inmediatamente viene el fenómeno nazi-fascista.